Los 7 días de la creación. Los 7 hombres de fe. ¿Y cuál es el otro? Las fiestas, ¿verdad? Pues está fácil, aquí estamos viendo. Y tocamos quizás algún punto de las fiestas, pero eran más los días de la creación y se tocaron solamente así, poquito. Pero en esto vamos a estar viendo más los datos, los cumplimientos que tienen. Pero leamos aquí en Éxodo capítulo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y les dice, y va más adelante diciéndoles las otras cosas que tenían que estaba involucrada en esta fiesta. Pero una de las cosas que vemos aquí en el versículo 2 es que el Señor le dice: este mes os será principio de los meses. Y esto es lo que esta fiesta es para al creyente. Es el inicio de su caminata. Cuando la Pascua es cumplida en una persona, entonces es el principio, el inicio de su caminata cristiana, de su vida espiritual. Es aquí donde entra a la salvación, donde entonces forma parte del reino de Dios, donde conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando esta fiesta tiene ese cumplimiento en una persona, entonces inicia, así como Él les dice: este mes va a ser el inicio, va a ser el principio de todos los meses, será el primero. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesús, entonces empieza nuestra caminata con Él. Empieza nuestra vida espiritual. Todo viaje, toda carrera y más, yo creo que todo en este mundo tiene un principio. Tiene un principio. Nacemos, es el principio de la vida, ¿verdad? Todo tiene, si vamos a ir a un lugar, siempre hay un inicio, hay un principio de dónde salimos y a dónde vamos a ir. Y así es en nuestra vida, en la vida del creyente. Cuando comemos o esa Pascua, la cena esa de la Pascua llega a ser el cumplimiento de nuestras vidas, entonces empezamos nuestra caminata. El pueblo de Israel aquí iba a empezar, de ahí inició su viaje. La comieron ya listos porque era el inicio de su viaje también que iban a pasar. Pero también en el versículo 3 vemos otra cosa. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en esta fiesta, en la Pascua, es donde se toma el cordero, donde se escoge el cordero. Y la Pascua era un sacrificio y una ofrenda de paz. Y a través de esa, y cuando el Señor nos alcanza, a través, entonces lo conocemos, y ese sacrificio que el Señor ha hecho, entonces venimos y encontramos la paz para con Dios. Ese sacrificio nos da paz
y encontramos esa paz y empezamos a caminar con Él. Ese es el tiempo donde escogemos al Cordero, donde el Señor llega a ser nuestro Cordero, donde personalmente lo llegamos a conocer, donde tenemos un encuentro personal con Él, donde el Señor Jesús ya no es solamente el Cordero, sino es mi Cordero, el Cordero que murió por mí. ¿Se acuerdan en Juan, en el capítulo 1? Dos de los discípulos de Juan, cuando Juan menciona y dice, he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan escucharon eso. Entonces dejaron a Juan y siguieron al Señor Jesús. Escogieron su Cordero. Ellos escucharon que Él era el Cordero de Dios, entonces lo siguieron a Él. Y ese es el momento en la Pascua, cuando tiene ese cumplimiento, nosotros llegamos a conocer que Él es el Cordero de Dios, y no solamente el Cordero de Dios, sino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición de que somos pecado. No solamente que hacemos pecados, sino que nosotros mismos somos pecados. Y nos hace ver de que nada de lo que nosotros podamos hacer va a poder limpiarnos de nuestra maldad y de nuestros pecados. Nada de lo que nosotros podamos hacer, ni podemos acudir a otras cosas para poder limpiarnos. Entra entonces el Espíritu Santo, nos hace ver que nada de este mundo nos puede limpiar y nos muestra al Cordero que quita el pecado del mundo. Y nos hace ver por su Espíritu de que Él puede limpiarnos y que Él es el único que los puede quitar. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo y escogemos seguirlo a Él. Escogemos a nuestro Cordero. En Hebreos nos dice el capítulo 10 en el versículo 3 y 4 que los sacrificios que se hacían no podían quitar los pecados. No los podían quitar, porque dice, cada año se vuelven a hacer sacrificios y hay memoria de estos pecados. La sangre de los toros ni de los machos cabríos podían quitar los pecados. Tan solamente era cubierto. Pero era aquí el Señor Jesús, el cumplimiento de este Cordero y de esos sacrificios es el que puede quitarlos. Hermanos, no solamente perdonarlos, sino quitarlos. Quitarlos. Él puede y Él es el que quita el pecado de nuestras vidas a través de su sangre, a través de su muerte. Vayamos a Juan capítulo 1. En el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo introduce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un himno que dice, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Vayamos otra vez a Éxodo capítulo 12. En el versículo 4 dice,
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Nos dice que si la familia era muy pequeña para esta cena, tenía que compartirlo con su vecino. Tenía que llamar a otros para que ellos vinieran y lo comieran juntamente con ellos. Y definitivamente, hermanos, nuestro cordero es tan grande para nosotros solos. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es tan grande y mucho más grande para nosotros solos que es necesario compartirlo con los demás. De dárselo a otros. Eso es lo que tenía que hacer. Si la familia era muy pequeña, entonces vayamos al vecino, que vengan y comamos. Y nuestro cordero es tan grande solo para nosotros. Es necesario compartirlo con los demás. Debemos de compartir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas con otros. Debemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que este Cordero ha hecho, y debemos de compartirlo con los demás para que otros puedan comer de Él también, para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. En Marcos 5 encontramos a alguien, encontramos a una persona aquí, un ejemplo de alguien que para él su cordero era muy grande y entonces empezó a compartirlo. Veamos ahí a Marcos 5. Y aunque esto, lo que estamos viendo aquí, no es solamente cuando creemos o cuando nos convertimos al Señor, no solo sucede ahí ya una vez o un tiempo, una época. No, debe de ser siempre. Debe de ser una vida en nosotros. No solamente vamos a compartir nuestro cordero con otros cuando nos convertimos, porque hay una emoción, porque hemos encontrado la salvación y queremos compartirlo con los demás. Pero ¿qué sucede 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años después que nos hemos convertido? No debemos de perder ese deseo de compartirlo con los demás. Porque el Cordero de Dios sigue siendo muy grande para nosotros solos. Y es necesario que lo compartamos con los demás. Pero aquí vemos esta historia del endemoniado gadareno. Y dice en el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y aquí tenemos un ejemplo de aquel que comió la Pascua, el Cordero, y se dio cuenta que era muy grande para él, y era necesario compartirlo con los demás. En Éxodo 12:6 también encontramos otra verdad aquí. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Este día 14 fue establecido por Dios, por el Señor, para que en ese día fuera celebrada la Pascua. El Señor fue el que puso el mes y el día en que tenía que celebrarse. Y como hablamos de que la Pascua nos habla del nuevo nacimiento, ¿cuándo es que cuál es el tiempo cuando nosotros nacemos de nuevo? O cuando alguien nace de nuevo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Saben cuál es?
el día que el Señor ha establecido. Nadie de nosotros escogió el día que nacimos en lo físico. Nadie dijo voy a nacer el mes, junio, tal día, a tal hora. Nadie escoge su nacimiento físico, el día. Tampoco así, nadie escoge su nacimiento espiritual, su nuevo nacimiento. Es el Señor el que escoge el día en que vamos a nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, entonces entramos al reino de Dios. Llegamos a formar parte del reino de Dios. Y en esto yo meditaba y aún ha sido una de las cosas creo que pudiera hacer hacia los padres. Y quisiera quizás hablarle a los padres porque creo que es un punto importante. Reconocer de que el nuevo nacimiento en nuestros hijos es Dios el que lo da. Ahora, eso no significa que nosotros no vamos a hacer nada porque Dios es el que lo da. Y no es de parte de nosotros. Que es Dios el que escoge el día en que Él va a hacer nacer de nuevo a ellos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios nos ha mandado a que instruyamos a nuestros hijos, a que les enseñemos, a que les hablemos, a que oremos por ellos. Y debiéramos de orar que el Señor traiga el nuevo nacimiento sobre ellos. Constantemente deberíamos de orar para que ellos se encuentren con el Señor. Y preparar y traerlos, sí, a la iglesia y enseñarles y hablarles las verdades, compartirles las verdades, pero reconociendo de que el Señor es el que va a escoger el día en que Él va a hacer ese nuevo nacimiento en ellos. No podemos venir y decir, hoy vas a nacer de nuevo. No, es el Señor el que lo hace. Pero delante de Él tenemos responsabilidad. Como padres, de instruirlos, de mostrarles el camino y esperando que el Señor haga una obra en sus corazones. En el versículo 7 vemos también otra verdad aquí. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenía que ponerse esa sangre, parte de lo que había establecido acerca de la Pascua. Les mandó a que la sangre la rociaran en el marco. Y esto nos habla de que la sangre de Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, la sangre, su sangre, debe ser aplicada a nuestro corazón. Su vida, porque la vida está en la sangre, su vida debe de ser aplicada a nuestro corazón. Y esto es una experiencia. El nuevo nacimiento es un evento, es una experiencia. No se obtiene tan solamente por repetir una oración. No, es un encuentro que el Espíritu Santo nos permite cuando podemos ver al Señor y reconocemos nuestra vida, vemos lo que somos y vemos lo que Él es. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, alguien puede encontrarse con el Señor y después hacer una oración, y sí, nació de nuevo, pero no fue la oración, fue el encuentro que él tuvo con el Señor. Porque muchos pueden hacer una oración, pero no han nacido de nuevo. Es un evento. Así como cuando nacemos es una experiencia. El Señor Jesús le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le dice, es necesario nacer de nuevo. No es una opción, es esencial para poder entrar al reino de los cielos. Y Él le dice, tienes que nacer de nuevo.
usa el nacimiento, usa los términos, digamos, de algo natural para enseñarle la importancia que era. Y en la versión dice, nacer de lo alto. Es la obra del Espíritu Santo que viene y entonces nos cubre y nos hace ver y hay una vida nueva en nosotros. Él le va adelante y le explica, le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. La carne produce carne. Pero él dice, lo que es nacido del Espíritu, entonces es espíritu. Hay una vida nueva. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros el que hace ese nuevo nacimiento. En Juan, vayamos a Juan capítulo 1. En el versículo 12 y 13, yo sé que esos versículos fueron uno de los quizás favoritos de algunos hermanos cuando estuvieron memorizando Juan. Ya veo al hermano Beto sonriéndose. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que da el nacimiento y somos hijos de Él, porque Él en su voluntad hace esa obra a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Una cosa más ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Se comía con hierbas amargas, con experiencias amargas. Estas son experiencias difíciles, pruebas, disciplina del Señor. Y parte del inicio de nuestra caminata y de todo nuestro camino sobre esta tierra es que vamos a enfrentar dificultades como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Vamos a experimentar disciplina del Señor, pruebas, experiencias amargas. El pueblo de Israel, después de salir y cruzar el Mar Rojo, caminaron, dice, 3 días. Y entonces llegaron a un lugar, se les había acabado el agua, no había agua. Y llegaron a un lugar de aguas amargas. Y le pusieron Mara, porque las aguas eran amargas. El Señor va a permitir, va a traer dificultades, situaciones así difíciles. Pero muchos cristianos nos enfocamos solamente en esas experiencias amargas y parece ser que toda la vida cristiana es así, siempre de tal manera que llega a ser hasta desagradable la cena del Señor. O no sé, alguna vez han estado que alguien dice, fui a comer mira, este plato lo vi, este tipo de comida, y alguien empieza a decir, no, pero es que eso tiene eso, que eso tiene esto, que lo otro tiene eso. Al final ya no quiere comer eso uno, y nunca lo ha probado. Llega a ser hasta desagradable. Así es, porque algunos cristianos creyentes piensan que toda la caminata del cristiano es amarguras, dificultades. Y parecía que era lo que le había pasado a Noemí. Noemí había salido de su tierra y con su esposo y sus 2 hijos. Y en Moab se le casaron sus hijos, pero después murió su esposo, murió sus hijos. Y ahora regresaba otra vez vacía.
Y en ella entonces ahí en Ruth en el capítulo 1:20 dice, le llamaban Noemí, que significa placentera. Oh, Noemí, Noemí. Y ella les contesta, les dice, no me llamen Noemí, sino Mara, que es amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sí, había encontrado y era difícil. Se había ido llena y regresó vacía. Pero ella reconocía que era parte de Dios. Pero así podemos quizás vivir nuestra vida cristiana pensando de que, ya no me llamen así, díganme así porque estoy en amargura, y constantemente siempre vivimos así. Pero las hierbas amargas eran tan solamente una porción pequeña de la cena. Lo más importante de la cena era el Cordero. No nos olvidemos, hermanos, que las dificultades, las experiencias amargas, las tribulaciones, las disciplinas, tan solamente son una pequeña parte en nuestra caminata. Lo más importante y lo más sabroso de esa cena era el Cordero. Era el Cordero. Y en nuestra caminata, lo más importante y lo mejor es caminar con Cristo Jesús. Es nuestro Cordero. Y vale tanto la pena comer a este Cordero, que entonces debemos estar dispuestos a comer estas hierbas amargas. Vale tanto la pena comer el Cordero de Dios, que deberíamos de estar dispuestos a comernos estas hierbas, que es una porción pequeña, porque vale la pena. Y meditaba sobre el gozo. Yo creo que el hermano Bernardo Jr. mencionó un poco del gozo. Y creo que deberíamos de pedir al Señor una vez más de que Él vuelva a ese gozo de nuestra salvación. Porque sí, quizás hemos comido muchas hierbas amargas. Quizás hemos pasado y estamos pasando por ahí. Quizás pensamos en este momento, igual que Noemí, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y a veces no quieren animar y no me animes, no. Pero que el Señor haga volver ese gozo de la salvación en nosotros. Como alguien decía, hay que pelear por el gozo. Hay que pelear. El apóstol Pablo les decía, regocijaos. Y si no me escucharon bien, otra vez os digo, regocijaos. De vivir nuestra caminata con el gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de que tenemos la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y caminar con Él. El gozo de que tenemos de poder, del milagro de poder conocerlo, hermanos, y de caminar cada día con Él. Como ese himno dice, o antiguo dice, ¿por qué sentirme triste? ¿Verdad? ¿Por qué sentirme triste? Y la otra frase del coro dice, si mi porción es Cristo. Mi porción es Él. ¿Y qué porción, hermanos? ¿Qué porción? Así que cuando nos encontremos, porque ese es el inicio de nuestra caminata. Algunos ya van bien adelante. Algunos ya pasaron la Pascua hace años. Pero que el gozo del Señor no nos pase, sino que vivamos siempre con ese gozo, sabiendo de que nuestro Cordero
es tan grande y vale tanto la pena caminar con Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu Santo Espíritu tú has abierto nuestros ojos a muchos aquí, Señor, y han experimentado este nuevo nacimiento, Señor. Te pido en esta noche por aquellos que no lo han experimentado, que la Pascua en ellos todavía no se ha cumplido. Te pido que esta Pascua pueda ser cumplida en ellos, donde ellos puedan iniciar su caminata contigo, donde ellos puedan comer de a ti, Señor, donde ellos puedan escoger a su Cordero, donde sea el principio de una vida nueva para ellos, donde tú traigas convicción sobre sus vidas. A través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas abrir sus ojos y convencerlos del pecado, y que ellos puedan ver que tú eres el único Cordero que quita el pecado de sus vidas. Gracias por ser nuestro Cordero, Señor. Gracias. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.